Bueno, damos inicio a esta clase de sentidos. Vamos a comenzar viendo el receptor de la vía visual. Este primer tema es vía visual. Vamos a ver el receptor de la vía visual. ¿Cuál es el receptor de la vía óptica? El globo ocular. ¿Cómo está constituido el globo ocular? De la siguiente manera que vamos a explicar ahora. Pero primero vamos a ir haciendo una disección rápida para que nos quede solamente el globo ocular y no su sistema de vascularización. Oh, dale, hay que estar borrando todo. Bien. En la clase de irrigación vamos a hablar mucho de todo esto que ahora estamos disecando, que ahora estamos retirando. Ahora solamente vamos a hablar de la estructura. Bien, último vaso y ya está. Bueno, les presento, esto que tenemos acá es el globo ocular. El globo ocular es básicamente una cebolla, podríamos decir, ¿no? Es decir, está formado por capas como una cebolla. Las capas que constituyen el globo ocular son las siguientes. El globo ocular tiene una primera capa externa, que es la parte blanca del ojo, que se conoce con el nombre de esclerótica. La esclerótica rodea todo el globo ocular, excepto en el sexto anterior, la sexta parte anterior del globo ocular, que no está tapizada por esclerótica, porque la esclerótica se continúa con una lente, que es esa lente que vemos ahí hacia anterior, que es completamente cristalina, es por eso que si no la marco no la veo, que se conoce con el nombre de córnea. La esclerótica y la córnea forman la primera capa, la capa más externa del ojo. Repetimos, la capa más externa del ojo está formada por la esclerótica, que es toda la parte blanca del ojo. La esclerótica es un tejido conectivo avascular que tiene vasos, como están viendo. Usted me va a decir, ¿es avascular? Sí, es avascular. Si vos cortás la esclerótica adentro, no te vas a encontrar vasos dentro de la estructura histológica de la esclerótica. El tema es que sobre la esclerótica hay una pequeña membrana que se llama conjuntiva, y entre la conjuntiva y la esclerótica caminan estos vasos, que se llaman vasos conjuntivales. Estos vasos conjuntivales que ves acá, que son todas ramas de la arteria oftálmica, son los responsables de que cuando se te irrita el ojo o algo por el estilo, aumentan la cantidad de sangre y se produce el famoso ojo rojo, que en realidad no se llama ojo rojo en medicina, se llama inyección conjuntival, ¿no? La inyección conjuntival es eso, cuando el ojo se te pone rojo así, porque aumenta el diámetro de todos estos vasitos conjuntivales, que no son vasos de la esclerótica, no están adentro de la esclerótica. La esclerótica, como dijimos hace un rato, rodea, como lo mismo que claro, en la conjuntivitis se inflama la conjuntiva y el ojo se te pone rojo porque al inflamarse la conjuntiva responden estos vasos que están acá. ¿Ok? Pero recuerden que la esclerótica es un tejido conectivo avascular, por eso es de color blanco, y que forma la parte estructural del ojo. Es lo que impide que el ojo se expanda cuando hay un aumento de presión intraocular, por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a ver todo eso, chicos. Bueno, hacia la parte posterior, la esclerótica se continúa, viene generando una pequeña porción bien chiquitita ahí, que se conoce con el nombre de receso óptico. Eso que está ahí es el receso óptico. Es como una mínima continuación de la esclerótica hacia la estructura del nervio óptico y no siempre está presente. De hecho, es bastante poco frecuente. Pero bueno, qué sé yo. ¿Se entendió? Repetimos, la esclerótica es la parte blanca del ojo. La esclerótica se continúa hacia anterior con la córnea. La córnea no se debería ver normalmente porque es un tejido completamente translúcido. La función de la esclerótica, de esto que está acá, es ser la estructura, es el estroma del globo ocular, es la estructura del globo ocular y ayuda a mantener las presiones del líquido dentro del globo ocular. ¿Estamos? Entre la esclerótica y la córnea hay un pequeño limbo, ahí hay un pequeño límite que se llama limbo esclerocorneal,
¿Ok? Desde donde nace la córnea. La córnea es la superposición de dos tipos de tejidos. ¿Mm? Tenemos el epitelio corneal, que es un epitelio que tiene la característica de que es total y completamente translúcido. Las células están tan perfectas y geométricamente ordenadas que permiten el pasaje de los rayos de luz y por lo tanto, al no haber, ¿de acuerdo? Al no haber refractancia de los rayos de luz, se vuelve completamente translúcida y permite que los mismos, ¿no? Que los rayos de luz pasen completamente hacia el interior. Existen algunas patologías, como por ejemplo el queratocono, en donde cambia la morfología de la córnea y se vuelve más opaca. Entonces el paciente comienza a ver borroso. ¿Mm? Recuerden que la córnea, si ustedes ven bien, es porque su córnea es completamente translúcida y las células que forman el epitelio corneal están completamente bien ordenadas. Inmediatamente por debajo de ese epitelio corneal hay una membrana de tejido conectivo, que es el sustento de este epitelio corneal, que se conoce como membrana de Descemet. Membrana de Descemet. Se los van a preguntar más bien en oftalmo, no se los van a preguntar ahora, pero se los comento nada más para que tengan una idea. Bueno, repetimos, el límite entre la esclerótica y la córnea se llama limbo esclerocorneal. Bueno, gente, esperen, vamos a resolver primero toda la parte anatómica, después respondemos preguntas acerca de patología. Yo no tengo problema con que hablemos todo lo que ustedes quieran, pero primero vamos con la anatomía, ¿saben? ¿Mm? Escuchen una cosa que es muy importante. Membrana de Descemet. Esperen que se las escribo ahí acá en el chat. Descemet. Membrana de Descemet. Bueno, ese limbo esclerocorneal, en el lado interior, que yo acá no estoy pudiendo agrandar para mostrar bien la estructura, a ver, bueno, ahí sí. En el lado interior, entre la esclerótica y la córnea, se forma como una pequeña fosa, ¿sí? Una fosa ahí. Esa fosa tiene un cierto ángulo, se llama fosa esclerocorneal, y que tiene un ángulo que se llama ángulo esclerocorneal, que da lugar al pasaje de un conjunto de conductos, de pequeños conductos, se llaman conductos de Marjorie, pero eso no tiene mucha importancia ahora, que es por donde se filtra el humor acuoso, que es por donde se reabsorbe el humor acuoso. ¿Estamos hasta acá? Entonces recuerden, entre la córnea y la esclerótica, entre la esclerótica y la córnea, hay un pequeño ángulo que se llama ángulo esclerocorneal. Ese ángulo esclerocorneal tiene una angulación de 18 más menos 2 grados sobre la perpendicular de la esclerótica. En ese punto, en ese ángulo esclerocorneal, es en donde se reabsorbe el humor acuoso. Es en donde se reabsorbe el humor acuoso. No, el humor acuoso, ahora vamos a ver la diferencia entre humor acuoso y humor vítreo. Bueno, entonces les repito. La primera capa, de las 3 capas que forman al globo ocular, la primera capa está constituida por la esclerótica y por la córnea. ¿Ahí estamos de acuerdo? Esa es la primera capa, y es capa relativamente estructural, no tanto funcional. Recuerden que la esclerótica no tiene, es avascular, no tiene vascularización, que eso lo he visto preguntar. ¿Vamos hasta acá? Bien. Ahí hemos retirado la esclerótica, retiramos la córnea. Acá me queda el conducto de Schlemm. Bueno. Segunda estructura. Dijimos que la primera capa estaba formada por la esclerótica y la córnea. ¿Qué viene debajo de la esclerótica? Bueno, debajo de la esclerótica viene la capa que es potencialmente vascular, la capa que tiene los vasos, que tiene tanto las arterias como las venas. Y lógicamente, siempre debajo de algo que es avascular hay algo que es terriblemente vascular, ¿no? Es lógico eso. Entonces, por debajo encontramos esta segunda capa, que recibe el nombre de úvea. Ahí se los escribo, así. Recibe el nombre de úvea. Úvea. Cuando estén más adelante, más avanzados en la carrera, van a escuchar hablar de uveitis anterior, uveitis posterior. Bueno, siempre es la inflamación de la úvea. ¿Mm?
Me pregunta David si es lo mismo túnica externa o capa externa. Nunca había escuchado hablar esos términos, sinceramente. Supongo que sí, pero no sé a qué se refiere con esa terminología. Bueno, chicos, úvea. Todo esto que está acá es la úvea. ¿Cómo está formada la úvea? La úvea en líneas generales está formada por dos partes. Por una parte vascular y una parte funcional. La parte vascular, que reviste casi todo el globo ocular, se denomina coroides. Entonces la úvea tiene dos partes. La parte posterior y más periférica, más externa, que es la coroides, es por donde entran todos los vasos, desde la arteria oftálmica, la arteria central de la retina, entran todos los vasos al interior de la coroides y vascularizan todo el globo ocular. Y esta coroides, hacia anterior, se continúa con una dependencia más profunda que se denomina cuerpo ciliar, que es todo esto que está acá, un cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar está formado en líneas generales por dos partes. El cuerpo ciliar está formado por dos partes. La parte anterior, que se llama cuerpo írico, o iris directamente. Este iris o cuerpo írico está formado por dos partes. Por un anillo de músculo liso pigmentado interno y por una corona de músculos lisos, también pigmentados externos. Es decir, está formado por una parte externa, que es esta parte que está acá, y una parte interna que está acá. La parte interna que rodea este orificio por donde pasa la luz, que se llama pupila, este orificio, entonces toda esta parte interna está constituida en líneas generales por dos tipos de fibras. Fibras circulares que rodean a la pupila y fibras radiadas que rodean a las fibras circulares. Las fibras circulares, las centrales, las que rodean a la pupila, forman el músculo iridio constrictor. Constituyen una estructura que se llama músculo iridio constrictor. Y las fibras radiales que rodean a las fibras circulares constituyen el músculo iridio dilatador. Entonces, acá tenemos dos músculos. El músculo iridio constrictor, que está activado por la descarga parasimpática del tercer nervio craneal, y periféricamente tenemos todas estas fibras radiadas, así que se ven, todas pigmentadas, que constituyen el músculo iridio dilatador, que es el que se encarga de abrir la pupila cuando hay poca luz en el entorno. Eso es un reflejo de tipo simpático y que está bien vinculado con el quinto nervio craneal. La parte posterior de este iris, que sería el punto de comunicación entre el iris interno, entre los músculos, ¿bien? Constrictor y dilatador de la pupila, y los cuerpos ciliares, constituyen la mácula lútea. ¿Cómo? ¿Necesitas que repita esta parte? Sí. El iris, la parte más anterior del iris, está constituida por la secuencia de dos músculos que son los responsables de cerrar la pupila o abrir la pupila. El más interno, que es el que se encarga de cerrar la pupila, se llama músculo circular del iris o músculo iridio constrictor, y su contracción, es decir, el cierre de la pupila, está gatillado por un reflejo parasimpático a través del tercer nervio craneal. La parte externa, que es el músculo radiado del iris o músculo iridio dilatador, está gobernado por un reflejo, un reflejo de tipo simpático que llega a este músculo a través del quinto nervio craneal, a través del trigémino. Por detrás del iris, del cuerpo írico, tenemos esta estructura que está acá, que es la parte posterior del cuerpo ciliar, que forma al músculo ciliar. Acá tenemos el músculo ciliar. Y por detrás del músculo ciliar encontramos una región, que es la región limítrofe entre la coroides y el cuerpo ciliar, que recibe el nombre de ora serrata. Vamos a retirar toda la cámara posterior, toda la cámara central en realidad con el humor. Y nos vamos a meter dentro del globo ocular. Entonces ya vimos que la segunda capa está formada hacia afuera por la coroides y hacia adelante y hacia adentro por el cuerpo írico, por esto que está acá.
por el cuerpo ciliar, perdón. El cuerpo ciliar está formado por eso que se ve ahí, que corresponde a la parte anterior del iris, que tiene dos músculos, un músculo circular, que es iridioconstrictor, un músculo radiado, que es iridodilatador, la mácula lútea, y esto que encontramos acá es el músculo ciliar, que hacia posterior se continúa con la ora serrata. La ora serrata determina el límite entre el cuerpo ciliar y el acoroides de la uvea. Estos cuerpos ciliares, estos músculos ciliares en realidad que están acá, hacia adentro, hacia el interior del globo ocular, se continúan con unos músculos, ahí con unas dependencias musculares que se meten hacia adentro, que se conocen con el nombre de apófisis ciliares. De estas apófisis ciliares parten un conjunto de fibras, son cerca de 100.000 fibras, que van desde las apófisis, ¿sí?, de las apófisis ciliares y del músculo ciliar hacia el cristalino, que se denominan fibras sonulares. Esas fibras sonulares. Ven que son como unas fibritas que van desde los músculos ciliares hacia esta cosa que está acá, que es el cristalino. Y este músculo es el responsable de, a través de las fibras sonulares, de contraer el cristalino o de relajar el cristalino. Y esto sirve para poder enfocar la luz de diferentes distancias, para poder hacer un enfoque de estructuras que estén cerca mío, como para poder hacer un enfoque de estructuras que estén lejos mío. ¿Vamos hasta acá? El cristalino es una estructura también completamente translúcida, al igual que la córnea, ¿sí?, completamente translúcida, al igual que la córnea, que sirve para permitir el enfoque de objetos que estoy mirando a diferentes distancias, que sirve para poder realizar lo que se conoce como acomodación cercana o lejana de objetos. Por detrás, claro, exactamente. Profe, las personas que no ven lejos, ¿tienen problemas en este músculo? Puede ser que tengan problemas en este músculo, o pueden ser también que tengan algo que se denomina aberrancia corneal, es decir, es una alteración en la morfología de la córnea, en la forma de la córnea, que no permite que los rayos sean enfocados correctamente en la fóvea, ¿sí?, en el punto focal, que ahora vamos a charlar eso. Puede ser cualquiera de las dos cosas. Siempre se corrige, obviamente, con lentes, que pueden ser convergentes o divergentes, dependiendo si la persona tiene miopía, hipermetropía o atismatismo, que son los diferentes tipos. Bien. Profe, estoy confuso. ¿Se contrae, dilata la iris o la pupila? No, la pupila es un agujero. La pupila es un agujero. Lo que se contrae o lo que se relaja es el iris. Y cuando vos contraes el iris, la pupila se hace más chiquita, el agujero se hace más chiquito, y cuando vos relajás, es decir, cuando vos en realidad contraes estos músculos de acá, que son los radiados, lo que vas a hacer es, ¿de acuerdo?, retraer el iris y abrir la pupila se va a abrir en tamaño. Pero la pupila es un agujero. Yo fui ayudante en cátedra 2 de la UBA durante muchos años de anatomía, y muchas veces pasaba de que bajaba la orden de que desaprobemos a todo el mundo. Entonces, cuando ya veíamos que entraba uno o una, normalmente eran chicas, muy nerviosas, así que temblaban como una hoja, la primera pregunta era irrigación de la pupila. Y ya está, la matabas. Y la respuesta es, no existe la irrigación de la pupila, porque la pupila es un agujero, no tiene nada. No vas a irrigar un espacio vacío, ¿entendés? Pero bueno, cuando estás muy nervioso, hacíamos esas cosas de malos, esas maldades. Y bueno, ahí ya terminaba todo mal. Y bueno, son cosas que pasan en esa universidad. Gente por detrás. Sí, es correcto, sí. Cuando vos decís que la pupila está dilatada, estás diciendo que la pupila está abierta, que la pupila es más grande, que el diámetro pupilar es mayor.
Eso quiere decir cuando decís que la pupila está dilatada. Ahora, cuando la pupila está contraída, que en realidad no es que está contraída la pupila, está contraído el iris, y la pupila tiene menor diámetro, pero bueno, se dice de esa manera, ¿no? Ese es el tema. Bueno, por detrás del cristalino, chicos, por detrás del cristalino, existe un conducto que se llama conducto hialoideo, que carece de función en el adulto, pero que durante las primeras 6 semanas del desarrollo embriológico es un medio de desarrollo del cristalino y todas las estructuras precristalinas. Podríamos decir que es como una especie de algo que quedó durante el desarrollo embriológico y carece de función en el adulto, pero quedó ahí. No todo el mundo lo tiene, pero quien lo tiene no pasa nada. Es decir, es de lo más frecuente encontrar el conducto hialoideo en el interior, sabiendo que actualmente carece de función. ¿Estamos? Bueno, entonces lo vamos a sacar. Escuchen lo siguiente, que esto es muy importante. Acá teníamos a la córnea, ¿no? Que ya la sacamos. ¿Y ven el iris? Bueno, todo el espacio que queda entre el iris y la córnea, que debería estar ahí, recibe el nombre de cámara anterior. Y si yo desde la cámara anterior, a través de la pupila, a través de este agujero, paso para atrás, voy a quedar en un espacio, voy a quedar retenido en un espacio que queda entre el cristalino y el iris, ¿ven? Entre la cara posterior del iris. Es decir, ¿para qué vamos a sacar estas fibras sonulares espantosas? Ahí está. Voy a quedar ahí retenido en un espacio entre la cara posterior del iris y la cara anterior del cristalino. ¿Se entiende esto? ¿Ves? Mira, agarro el cristalino, lo saco, entonces quedaría retenido acá en este espacio. Este espacio recibe el nombre de cámara posterior. Entonces repetimos de nuevo. La cámara anterior es el espacio que hay entre el cristalino, perdón, entre la córnea y el iris. Y la cámara posterior es el espacio que hay entre el iris y el cristalino. Ambas cámaras están comunicadas por la pupila. Ambas cámaras tienen en común que contienen en su interior humor acuoso. El humor acuoso es producida por esta mácula lútea, que dijimos hace un rato, a través de un mecanismo de ultrafiltración, pero no tiene mucha importancia eso, y baña las dos cámaras. La cámara anterior, que es la cámara iridio-corneal, y la cámara posterior, que es la cámara iridio-cristaliniana. Por detrás del cristalino tenemos todo este espacio gigante, que es el espacio mayor que tiene el globo ocular, que recibe el nombre de cámara central. La cámara central posee otro tipo de líquido mucho más viscoso, más gelatinoso, que se llama humor vítreo. En la cámara central está el humor vítreo, que es un líquido mucho más pastoso porque tiene más cantidad de proteínas. Ácido, claro, exactamente, sí, GAGs, ¿no? Glucosaminoglicanos, como el ácido hialurónico, proteoglicanos, proteínas. Es decir, no es solamente agua. En cambio, en la cámara anterior y posterior, es decir, en la cámara iridio-cristaliniana y la iridio-corneal, encontramos el humor acuoso, que es fundamentalmente agua. Es agua con poca cantidad de proteínas, es decir, es mucho más acuoso, por eso se llama acuoso justamente. ¿Vamos acá? ¿Se está entendiendo esto o no? ¿Les está quedando claro esto, chicos? ¿Les está quedando claro o no entienden nada de lo que estamos hablando? No es difícil, tienen que tener esto en mente. Lo que les estoy pasando tienen que tener en mente. Profe, una consulta. Sí, pregunte. El acomodo del cristalino, Sí, ¿verdad? Está dado por, ¿cómo se llaman los músculos que tiene él a los lados? músculos ciliares. Músculos Correcto. ciliares, ¿m? Que tienen estas dependencias que se llaman apófisis ciliares, que a través de las fibras sonulares, ¿de acuerdo?, generan cambios en la morfología del cristalino, permitiendo entonces los fenómenos de acomodación, cercana o lejana. Bien, esta fue la segunda capa entonces. De las 3 capas que tiene entonces el globo ocular, esta fue la segunda capa. La vamos a retirar. Retiramos la coroides, retiramos el iris, retiramos, bueno,
toda la parte del cuerpo ciliar, la hora serrata, bien, el músculo dilatador de la pupila, y ahí tenés la pupila. Te ponen la pupila en color negro, ¿ok? Ahí está. La tercera y última capa, que es la capa realmente importante, es la capa funcional, es la retina, es todo esto que está acá, es el neuroepitelio retiniano derivado, bien, del ectodermo, del neuroectodermo, del prosencéfalo. Bueno, sí, Ana Paula, me pregunta si puedo repetir el nombre de la cámara anterior y la posterior. La cámara anterior se llama iridio corneal y la cámara posterior iridio cristaliniana. Bueno, tercera y última capa, conocida con el nombre de retina. Esta es la capa importante. Si nos metemos microscópicamente acá adentro, es decir, si nos metemos con un microscopio a ver cómo está constituida la retina, vamos a ver que la misma está formada por un neuroepitelio, es decir, por un epitelio neurosensorial sensitivo, que está compuesto por una secuencia de 10 capas. 10 capas de la retina. Estas 10 capas de la retina son las siguientes. Vamos a enumerarlas acá. Vamos a enumerar las 10 capas de la retina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La primera se llama epitelio pigmentario. La segunda se llama capa de conos y bastones. La tercera es la capa limitante externa. Yo se las paso para que ya las tengan, ¿no? La cuarta se llama capa plexiforme externa. La quinta es la capa nuclear, perdón, externa. Estaba por poner cualquier cosa. La quinta es la nuclear externa. La capa número 6 me equivoqué, chicos. Puse la plexiforme y la nuclear al revés. Primero la nuclear y después la plexiforme. Bueno, puede pasar, ¿no? Bueno, entonces la cuarta es la nuclear, ahí está. La nuclear externa, ahí está. La plexiforme externa, ahora sí. La nuclear interna. La plexiforme interna. Ocho es la capa de células ganglionales. La 9 es la capa de fibras del nervio óptico. Y la 10 es la capa limitante interna. Bien, esas son las 10 capas de la retina. A ver. Profe, la 7 sería plexiforme interna, ¿verdad? Sí. Sí, así como se los puse acá está perfecto. Hay 2 capas plexiformes. Ah, puse 2, perdón. Buen punto. Gracias, chicos. Así era. Bueno, las capas que son importantes en anatomía son la 2, la 6 y la capa número 8. Las otras capas, en realidad, contienen células que modulan el fenómeno visual, pero que no tienen mucho que ver en sí con la generación del estímulo visual. En la capa número 1 se encuentra un epitelio, así cúbico simple, un epitelio cúbico simple, de células que almacenan fotopigmentos en su interior, ¿no? Bueno, células ahí con sus núcleos correspondientes, que almacenan en su interior fotopigmentos. Almacenan betacarotenos, almacenan opsoninas, almacenan derivados de la vitamina A, retinales, retinoles, ácido retinoico, que son todos pigmentos necesarios para poder sintetizar los fotopigmentos. Ven las moléculas que se van a encargar de captar la luz.
Esta es en la primera capa, la capa del epitelio pigmentario. No, ¿por qué capa granulosa interna es? La capa granulosa interna es una capa de la corteza cerebral, acá estamos en la retina. En la segunda capa se disponen unas células que hay algunas que tienen una parte externa de la célula que se llama segmento externo de la célula, que tiene forma así como de flecha, o como de cono se dice. Esta parte es seguida por un segmento interno, que es la parte celular, y después un cono sináptico. Siempre lo importante de esta célula es el segmento externo, esta parte. La membrana plasmática del segmento externo está plegada sobre sí misma múltiples veces, formando unas estructuras que se llaman discos. En los discos están insertados los fotopigmentos, que son los que responden a la luz generando colores. En el segmento interno está toda la parte celular, el núcleo, el Golgi, con todo lo que tiene que tener una célula, y acá están todas las vesículas con los neurotransmisores que van a estimular a la primera neurona. Esta célula con el segmento externo cónico, esto es un cono. Esto es un cono. Y hay otras células que son mucho más abundantes, son 10 veces más abundantes, que el segmento externo tiene forma así como de bastón. El segmento interno siempre igual, y después tenés el cuerpo sináptico así. Estas células también tienen la membrana plasmática plegada sobre sí misma, a veces separada, formando una pila de discos, en donde en el interior encontramos los fotopigmentos. Esto es un bastón. El fotopigmento del cono es una molécula que se llama conopsina. Se conocen conopsinas, bien, que perciben digamos, la luz blanca de 3 colores. Hay conopsinas para el color verde, hay conopsinas para el color azul, hay conopsinas para el color amarillo y del rojo. ¿Ven? La misma conopsina, digamos, recibe el estímulo de la luz amarilla y la luz roja. Por lo tanto, son los conos los responsables de generar el estímulo, digamos, cromático, ¿no? Del estímulo lumínico asociado a un color. En cambio, los bastones, bastón en inglés se dice rod, tienen en su interior un pigmento que se llama rodopsina. Opsina es el pigmento, rod del bastón, ¿no? Igual que acá, conopsina. La opsina es el pigmento del con, en inglés cono se dice con, del cono. Bueno, acá tiene el resto de la célula. El bastón es 10 veces más abundante y es el responsable de la visión en blanco y negro, y también la visión que se llama estereoscópica, que es la visión tridimensional, en 3D. Vos podés bien percibir las profundidades, que algo está más cerca tuyo y que otra cosa está más lejos, gracias a los bastones. En cambio, bien, los conos son los responsables de la visión cromática, de la visión en colores y de la definición visual, de que vos puedas separar bien una cosa de la otra. Y cuanto mayor contraste lumínico exista, mayor va a ser la capacidad que tengas de poder observar una estructura. ¿Entienden esto o no? Bueno, conos y bastones. Estos conos y bastones, que se encuentran ubicados en la segunda capa inmediatamente por debajo del epitelio pigmentario, que recuerden que acá en el segmento sináptico tienen las vesículas con el neurotransmisor, que es el glutamato, son alcanzadas por las células que se encuentran en la sexta capa. Estas células reciben el nombre de células bipolares. Son células grandes así, se dividen en 2 tipos de células bipolares, centro-on, centro-off, pero es un tema que no corresponde a esta clase, que como se llaman células bipolares, justamente, sí, diga, estas células bipolares emiten un axón periférico que entra en contacto con el cono y un axón central que entra en contacto con la segunda neurona. Ah, bueno, en el apunte, ¿cuál apunte dice eso? Bueno, chicos, no sé, fíjense en los libros de histología si aparece también como granulosa interna. No sé, yo nunca la había leído así, pero puede ser. Recuerden que el cuaderno castellano no es un libro oficial y por lo tanto cuando queremos sacar dudas así importantes, puntuales, hay que recurrir siempre a una bibliografía oficial, no a un apunte. Si ustedes se quieren arriesgar a llamarle granulosa interna, bueno, es tema de ustedes. Yo nunca la leí así y por lo tanto yo no se los enseño así. ¿Estamos? Pero si lo dice la doctora Castellano, que ya sabe un montonazo y que es anatomista, y bueno, también le damos
le damos lugar a la duda. ¿Ok? Estas células bipolares que se encuentran en la sexta capa tienen una prolongación periférica que entra en contacto con el cono, o con el bastón, bueno, no importa, con cualquiera de las dos células, y tiene una prolongación central que entra en contacto con la próxima célula importante que se encuentra en la octava capa, que son unas células así estrelladas gigantes, así, que se conocen tres tipos de estas células, se llaman células células M, células P y células no M, no P. Los tres tipos de células: magnocelulares, parvocelulares y las intermedias, también conocidas como no M, no P. Estas células reciben el estímulo, se llaman células ganglionares, reciben el estímulo, emiten un axón y cuando los axones se reúnen, forman el nervio óptico. Entonces los axones de estas células van a formar el nervio óptico. Estas células que están acá son los receptores de la vía óptica. Estas células que están acá, las células bipolares, son las células que forman la primera neurona de la vía óptica y que está dentro de la retina. Y estas células ganglionares son la segunda neurona de la vía óptica dentro de la retina. Ven que el receptor, la primera neurona y la segunda neurona son estructuras microscópicas. No es como las demás vías que son todas estructuras macroscópicas, ganglio, nexo, la raíz dorsal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Bueno, entonces, chicos, recuerden esto es lo que tienen que saber. En las demás capas hay un montón de células amácrinas, horizontales, etcétera, etcétera, que tienen un montón de funciones importantes, claro, nadie dice que no, pero no forman parte de la vía visual. A mí ahora me van a tomar la vía visual, por lo tanto, tengo que memorizar esto que les estoy dando ahora. Esta estructura se repite a lo largo de prácticamente toda la retina, excepto en ese lugar que está ahí, ¿ven? ¿Ven ese lugar que aparece con una pigmentación más clarita? ¿Ven esto que está acá? Eso que está ahí. Esto se llama papila. A no confundir con pupila. La pupila es un agujero. La papila es una parte de la retina, la parte central de la retina. Este es el lugar en donde todos los axones de las segundas neuronas, las células ganglionares son las que se dividen en MP y no M, no P. Sí. Claro, perfecto. Bueno, la papila es el lugar en donde todos los axones de la segunda neurona se reúnen acá en la línea media. ¿Ven? Todos los axones de las segundas neuronas de toda la retina se reúnen ahí en la línea media para formar acá el nervio óptico. Entonces de acá sale el nervio óptico. Y como de ahí sale el nervio óptico para atrás, este es el lugar en donde no tenemos ni conos ni bastones. Por lo tanto, ese sector de la retina no es sensible a la visión. Si el haz de luz que vos estás mirando justo pega ahí, digamos, la imagen se te va a desaparecer un segundo. ¿Entendés? Vos no podés ver con esa parte de la retina. En contraposición a este lugar de la retina que se llama papila, que es el lugar por donde no hay visión, es el lugar donde se forma el nervio óptico y por donde entran los vasos retinianos. ¿Ven que entran todos los vasos retinianos por ahí, por ese lugar? En contraposición a este lugar que no tiene visión, tenemos al lado, hacia la región nasal de la retina, y claro, exactamente, es el punto ciego. Eso es lo que se conoce como punto ciego. Es más claro porque no tiene epitelio pigmentario, porque es el sector donde no hay epitelio pigmentario. El epitelio pigmentario es el que le da este color más oscurito. ¿Se entiende esto o no? Bien, entonces, en contraposición con esto que está acá, al lado tenemos esa región que está ahí. ¿Ven que hay una región más oscura? Así, exactamente igual a esta imagen se ve en un fondo de ojo. Cuando vos haces un fondo de ojo con un otoscopio, con un oftalmoscopio, un fondo de ojo se ve exactamente así. Se ve la papila en el medio, hacia la región nasal se ve esto que vamos a ver ahí. Claro, por eso es el punto ciego, porque no tenés epitelio pigmentario, no tenés conos y bastones, no tenés prácticamente nada más que las fibras que van a formar el nervio óptico, por eso es un punto ciego. En contraposición, repetimos, a esta región, acá, tenemos esa partecita que está más oscurita, eso se llama fóvea.
fobia. También se le puede decir punto focal. Pero en oftalmo lo van a aprender como fobia. ¿Qué es la fobia? La fobia es la región de la retina con mayor concentración de bastones y de conos, fundamentalmente de conos. Algunos autores inclusive dicen, algunos autores de libros de oftalmo, que se caracteriza porque prácticamente no hay bastones, es puro cono, es el lugar donde mayor concentración, mayor población de conos tenés. Por lo tanto, es el lugar en donde mayor sensibilidad visual. Cuando vos mirás a un objeto, lo enfocás con tu visión central. Pero cuando vos te concentrás en el objeto, no te desaparece todo el resto. Seguís viendo el resto con menor definición, pero seguís viendo todo el resto. Cuando vos enfocás un objeto con tu visión central, la luz que proviene de ese objeto está pegando acá, justo ahí, en la fobia. Y la luz proveniente de todo el entorno está pegando en todo el resto de la retina. Entonces, todo el resto de la retina te permite generar ese campo visual tan amplio, que no tiene buena definición, pero eso que está ahí, que se llama fobia o punto focal, que es el sector en donde mayor concentración de conos tenés, es el lugar en donde se genera tu visión central. ¿Lo entienden esto o no? Esta es la estructura de la retina, chicos. Tienen que conocer las 10 capas de la retina, no se las van a tomar, pero conózcanla. Cómo está constituida la retina, cuáles son las partes importantes de la retina, y anatómicamente, macroscópicamente, qué partes hay en la retina. Recuerden la papila que se pregunta, y que no es lo mismo que la pupila. La pupila es el agujero por donde la luz pasa. La papila es una parte de la retina. Y la fóvea. Recuerden que en la papila se forma el nervio óptico y es por donde ingresan los vasos retinianos, ¿no? La arteria central de la retina, la vena central de la retina, y se distribuyen. Hay ciertas características patológicas que determinan, por ejemplo, en una hipertensión endocular o en una retinopatía diabética, que vos tengas determinadas características en estos vasos, en la papila, ¿de acuerdo? En el resto de la retina, bueno, etc. Leti pregunta si puedo repetir la parte de MP o no P. Sí, esa es la clasificación de los tipos de células ganglionares. Las células ganglionares, que son la segunda neurona de la vía visual y que se encuentran en la octava capa de la retina, se dividen en tres tipos de, ¿cómo se llama?, de células ganglionares. Tenemos las células M o células magnocelulares, de ahí viene la M, quiere decir que son células ganglionares gigantes. Las células P o células parvocelulares, quiere decir que son pequeñas, parvo significa pequeño, y las células que se llaman no M, no P, o células intermedias, que son las que tienen un tamaño medio. Las primeras son las que se encargan de percibir el movimiento. Las segundas son las que se encargan de percibir la profundidad y los colores. Y la tercera participa en el reconocimiento de patrones en el fenómeno visual. Cada una tiene diferentes funciones, ¿no? Pero no se vuelvan locos con esto. Gente, no tiene sentido que se vuelvan locos con esto. Yo se los comento para que la clase les sea un poco más interesante y un poco más completa. ¿De acuerdo? Pero todo esto es parte del, digamos, del campo de la neurofisiología y la neurosemiología, que lo van a ver más adelante. Pero fue una consulta. Fuera de esto, vamos a ver algo de núcleos en cerebelo, bulbo, mesencéfalo, protuberancia. Y sí, claro, esa es la última clase, ¿no? Que es topografía. Bueno, ¿hasta acá estamos bien, gente? Bueno, ¿quieren sacarle una fotito a esto y así ya borramos acá? No M, no P participa en el reconocimiento de patrones diferenciales en una imagen. Si vos tenés una imagen donde estás viendo un caballo y al lado estás viendo una vaca, vos te das cuenta que el que está de un lado es un caballo, el que está del otro lado es una vaca,
porque morfológicamente son diferentes, tienen diferente color, diferente forma, diferente todo. Entonces estas células se encargan de percibir esas diferencias desde el punto de vista, morfológico, desde el punto de vista de la diferencia de color, de intensidad, de un montón de cosas. Entonces te permite generar esa diferenciación de diferentes patrones de imagen. Es súper complejo, pero yo se lo estoy resumiendo lo más que puedo. No les van a tomar tan específico, pero bueno, como para que conozcan un poquito más acerca de lo que tienen dentro de sus cuerpos. De la fóvea, que está acá, que es el punto donde hay mayor cantidad de conos, parten fibras, que se reúnen junto con las fibras de toda la retina, en este punto central de la retina, ven acá justo en el centro de la retina, para formar la papila. Y si vos te metés ahí en la papila, vas a ver que son todos axones de células ganglionares, que se juntan acá y se van para atrás. Y al irse para atrás, salen por acá formando el nervio óptico. ¿Entienden esto? Nervio óptico. Bueno, ¿qué hace el nervio óptico ahora? Recuerden que el nervio óptico está formado por las fibras de la... ¿Cómo se llama? Está formado por las fibras de la segunda neurona. Vamos a borrar todo esto. Chau, amigo. Chau. 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 La vena central de la retina, arteria central de la retina. Eso es lo que hace la vena facial. Ahí está. Bueno, vamos a hacer un esquema rapidito. La cuestión es así, a ver. Esto es lo que más tiempo nos lleva porque obviamente es el sistema más complejo de los que hay que ver hoy. Por eso que también nos está llevando más tiempo. Lo demás después es bastante más tranqui. Tenemos un ojo de un lado, ahí. Este ojo está re deformado, pobre. Un ojo del otro. Acá estaría la córnea, ¿no? Es decir que lo estamos viendo a los ojos desde arriba y este tipo está mirando para adelante. Todo esto que está acá, todo esto es su campo visual. Acá adentro está la retina. La hicimos súper gruesa para que nos entre en el dibujito. De la parte posterior del globo ocular, a nivel de la papila, sale el nervio óptico. El nervio óptico, los nervios ópticos, una vez que ingresan dentro del cráneo, se fusionan. El nervio óptico derecho se busca con el nervio óptico izquierdo, se fusionan y forman una estructura que se llama decusación quiasmática del nervio óptico o directamente quiasma óptico. Estos quiasmas ópticos emiten unas fibras que viajan hacia posterior, que son los tractos o cintillas ópticas, que llegan hacia unos núcleos del tálamo, que ahora vamos a ponerle un nombre. Desde acá, desde este núcleo del tálamo, parten fibras hacia la corteza visual, para finalmente terminar depositando el estímulo visual en la corteza en donde se procesa. Claro, bien, perfecto. Entonces vamos a repasar las neuronas de esta vía. ¿Cuáles son las neuronas de esta vía? Bueno, tenemos primera neurona en la retina, ¿no? Vamos a separar la retina así en dos campos, porque es lo que corresponde. Bueno, entonces tenemos siempre la primera neurona acá en la retina, segunda neurona acá en la retina, y el receptor también acá en la retina, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Acá de este lado lo mismo, receptor, primera neurona, segunda neurona. El receptor se comunica con la primera neurona se comunica con la segunda emite su axón, y este axón se introduce. La primera neurona es la célula bipolar, la segunda neurona es la célula ganglionar. La célula ganglionar emite el axón que se introduce dentro del quiasma óptico, perdón, dentro ¿cómo se llama? Del nervio óptico, y luego vamos a ver que algunas se decusan y llegan a la tercera neurona. La tercera neurona está ubicada en un núcleo del tálamo. La tercera neurona está en el núcleo del tálamo que se llama cuerpo geniculado lateral. Núcleo geniculado o cuerpo geniculado lateral del tálamo. Esto es tálamo. Siempre que querés llegar a la corteza tenés que pasar por tálamo obligatoriamente, porque el tálamo es la secretaria de la corteza. Desde el tálamo
de las neuronas que están acá en el tálamo, parten fibras que llegan finalmente a la corteza visual primaria, ubicada en el lóbulo occipital, cuarta y última neurona de procesamiento, en la corteza visual primaria, áreas 17 para la corteza visual y posteriormente 18 y 19, según Brodmann, para la corteza visual secundaria, que es la que le da un entendimiento a la imagen. En la corteza visual se forma la imagen. Las cortezas visuales secundarias entienden la imagen, porque no es lo mismo ver el mate a ver el mate y saber que es un mate y que sirve para ponerle yerba y que sirve para ponerle agua y para chuparse unos matecitos, ¿no? Bueno, entonces no es lo mismo ver que entender lo que estás viendo. Quien entiende, quien produce ese procesamiento de la información visual generada en la corteza primaria son las cortezas secundarias, la 18 y la 19. Fíjense qué importante que es. Si a vos se te muere esta corteza secundaria, siempre que veas una estructura la vas a ver como si fuese la primera vez que la ves. Aunque sea, no sé, aunque sea tu mamá que la ves todos los días, bueno, cada vez que la veas, cada vez que te levantes a la mañana y la veas, va a ser como la primera vez que la veas. Porque la corteza visual secundaria no va a poder interpretar, no va a poder entenderla, y no va a poder asociarla a los recuerdos que tenés de ella. ¿Entendés lo que te quiero decir? El camino que se produce entre la tercera y la cuarta neurona es a través de este conjunto de fascículos que reciben el nombre de radiaciones ópticas. Estas radiaciones ópticas, también llamadas fascículo, genículo, calcarino, son 4, 2 inferiores, 2 superiores, y dentro de esos dos grupos, una es medial y la otra es lateral. ¿Por dónde pasan estas radiaciones ópticas o fascículo, genículo, calcarino? Bueno, ya lo vimos. Pasa por el brazo posterior de la cápsula interna, sector retrolenticular, y luego por la corona radiada. A través de ese camino llegan a la corteza. Escuchen lo siguiente, algo que preguntan muy seguido. Sabemos que el nervio óptico, que es todo esto que va desde acá hasta acá, todo esto es el nervio óptico, tiene 4 porciones que se suelen preguntar. ¿Cuáles son las 4 porciones del nervio óptico que se preguntan? Bueno, cada nervio óptico tiene una primera porción que se llama porción intraocular, que es la porción dentro del ojo. Luego tenemos una porción intraorbitaria. Después tenemos una porción intracanalicular y luego tenemos una porción intracraneana. Repetimos las 4 porciones: intraocular, intraorbitaria, intracanalicular, intracraneana. Luego, los nervios ópticos entran en contacto uno con el otro para formar esta estructura que está acá, que recibe el nombre de quiasma óptico. El quiasma óptico sale hacia posterior esta estructura que se llama cintilla óptica. Cintilla óptica, nervio óptico, quiasma óptico, cintilla óptica. Todo esto, tanto el nervio óptico, como el quiasma óptico, como la cintilla óptica, está formada por el axón de la segunda neurona, por el axón de la célula ganglionar, ¿lo ven? Hasta que se llega al tálamo. Acá ya hacemos sinapsis en la tercera neurona en el tálamo y después de ahí a la cuarta neurona, que es la corteza visual primaria, área 17, y secundaria, área 18-19. Pasando, de acuerdo, por el brazo posterior de la cápsula interna, sector retrolenticular, corona radiada, y lo que pasa por ahí son las radiaciones ópticas o fascículo genículo calcarino, que es lo mismo. Bueno, escuchen una cosita, ya con eso terminamos con vía óptica, porque ya nos estamos quemando el cerebro. Al campo visual, es decir, a todo lo que vos ves con tus ojos, todo eso es tu campo visual, todo lo que vos podés ver, lo vamos a dividir en 2 campos visuales. El campo visual, que en este caso va a ser el izquierdo, y el campo visual derecho.
El campo visual izquierdo es todo lo que puede ver tu ojo izquierdo. Y el campo visual derecho es todo lo que puede ver tu ojo derecho. Si vos te tapás el ojo izquierdo, todo lo que ves con el ojo derecho es tu campo visual derecho. Y si vos te tapás el ojo izquierdo, perdón, el ojo derecho, quiero decir, todo lo que puedes ver con tu ojo izquierdo va a ser tu campo visual izquierdo, ¿no? ¿Se entiende eso? Bueno, sabemos que la luz proveniente de cada campo visual ingresa cruzada hacia el interior, de acuerdo, del globo ocular, de la retina. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir de que este campo visual que está acá lo vamos a dividir en dos tipos de campos. El que está más hacia medial, que se llama campo nasal, y el que está más hacia lateral se llama campo temporal. Al igual que la retina. La retina la vamos a dividir en dos tipos de retina. Una retina nasal, que es la que está más cerca de la nariz, y una retina temporal. La luz proveniente, escuchen esto que es muy importante, la luz proveniente del campo temporal, del campo visual temporal, se procesa en la retina nasal. Y la luz proveniente del campo nasal, del campo visual nasal, se procesa en la retina temporal. En este lado pasa lo mismo, ¿no? El campo derecho lo vamos a dividir en un campo nasal derecho y en un campo temporal derecho. Al igual que la retina derecha se divide en nasal derecha y temporal derecha. La luz proveniente del nasal derecho se procesa en la retina temporal derecha y la luz proveniente de la retina temporal derecha se procesa en la nasal derecha. ¿Entienden que la información entra así toda siempre cruzada? Entonces, acá vamos a tener dos tipos de fibras. Escuchen esto. Las fibras provenientes de la retina temporal, es decir, los axones de las segundas neuronas, de las neuronas ganglionares que están en la retina temporal, esas van a formar la parte lateral del nervio óptico, y esto va a recorrer el nervio óptico, y cuando lleguen al quiasma, las fibras de la retina temporal no se van a decusar, van a continuar por la cintilla óptica del mismo lado, y van a llegar al cuerpo geniculado del tálamo del mismo lado, ¿ven? Entonces acá tengo que las fibras temporales no se decusan. De este lado pasa lo mismo. ¿De acuerdo? Las fibras temporales provenientes de la retina temporal, en este caso la derecha, van por la parte lateral, ¿ven? Van por la parte lateral del nervio óptico, quedan ubicadas en la parte lateral del quiasma óptico, y después de ahí se meten en la parte lateral de la cintilla óptica, llegando finalmente a la parte lateral del cuerpo geniculado lateral. Ahora, ¿qué pasa con las fibras nasales? Las fibras de la retina nasal, que son las que traen la información del campo temporal, es medio confuso, ya sé, pero bueno, es así. Estas ingresan en la parte medial del nervio óptico, se decusan en el quiasma óptico y llegan a la parte medial de la cintilla nasal contralateral y de ahí al cuerpo geniculado contralateral. De este lado pasa lo mismo, ¿no? Las neuronas ahí, ¿sí? Las células ganglionares que están en la retina nasal emiten sus axones que llegan a la papila, y de ahí los axones forman la parte medial del nervio óptico, y después de ahí se decusan a nivel del quiasma, y finalmente terminan en el cuerpo geniculado y en la cintilla óptica contralateral. ¿Qué concluimos con esto? Concluimos que las fibras temporales no se decusan, las fibras de la retina temporal no se decusan, y las fibras de la retina nasal sí se decusan. Y concluimos también en que el quiasma óptico, si lo queremos definir, es el quiasma óptico es la decusación de las fibras nasales, es decir, de las retinas nasales, ¿no? Es la decusación de las fibras nasales, es decir, las fibras provenientes de las retinas nasales de ambos ojos. Claro, ¿sí? El quiasma es el sector donde se decusan los nervios. Bueno, chicos, ¿entendieron entonces la vía óptica, la vía visual? Bien, en un esquemita así súper rápido como para ya, digamos, ya terminar de fijar completamente esto. Receptores.
conos y bastones, segunda capa de la retina. Son alcanzados entonces por la primera neurona de este circuito, que es la célula bipolar que se encuentra en la sexta capa de la retina. Esto lleva información a la segunda neurona de la vía, que es la célula ganglionar que se encuentra en la octava capa de la retina. Desde acá sale una fibra que va a formar primero el nervio óptico, después se va a decusar, si es que es nasal, en el quiasma óptico, después va a formar la cintilla o tracto óptico, y esto va a llegar a la tercera neurona, ubicada en el cuerpo geniculado lateral del tálamo. Y desde acá van a partir 4 tipos de fibras hacia las cuartas y últimas neuronas en la corteza visual primaria, área fundamentalmente 17 en el polo posterior del lóbulo occipital, pasando obviamente por el brazo posterior de la cápsula interna, sector retrolenticular, después a la corona radiada, y a este conjunto de fibras, este manojo de fibras, se lo denomina radiación óptica. Listo, esa es tu vía óptica, eso es lo que tenías que saber. Vimos el ojo, vimos al ojo y vimos a la vía óptica. Profe, ¿puede hacer un poquito más abajo el dibujo para que se vea lo que está escrito abajo? No entiendo, Nerito, lo que me estás pidiendo. No puedo bajarlo. ¿Quieren que les haga una captura de pantalla? ¿Hasta dónde ven ustedes? ¿Qué es lo último que ves? Bien, para Wow. mí consigo ver todo. Se ve todo, lo único que no se ve es lo que está al lado de área 17. ¿Acá? ¿O de este lado? No, de aquel lado. O sea, lo único que no se alcanza a ver es cuarta neurona. Ah, esa que está No ahí. dice Listo, nada guarda. más ahí abajo. No, Ahí no, ya. para abajo no, Cuatro hasta ahí neuronas. llegó. Claro. Sí, los próximos dibujitos te los hago más chiquititos, ¿sabes, Pau? Para que, ¿cómo se llama? Para que los puedas ver mejor, ¿te parece? Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, gente. Vamos a hablar un poquito de oído. De las estructuras que forman parte del oído, y vamos a hablar del receptor de la lengua. La lengua como receptor gustativo. ¿Ya le sacaron fotos a esto? Ok. Acá está la lengua, corteza transversal de la lengua, mirá qué lindo. Bueno, oído. No, este no era el oído que quería ver. Era este. Yeah. Bueno, chicos, el oído es una estructura que está relacionada con el hueso temporal. Es un receptor, ¿no? Bastante complejo relacionado con el hueso temporal, excavado dentro del hueso temporal, que está constituido por 3 partes: un oído externo, un oído medio y un oído interno. El oído externo. ¿Qué encontramos en el oído externo? El oído externo está formado por 2 partes. Por una porción extracraneal, cartilaginosa, rodeada por piel y tejido adiposo, que se conoce con el nombre de pabellón auricular, y el pabellón auricular se continúa hacia medial con un conducto que tiene una tercera parte cartilaginosa y 2 terceras partes óseas hacia el interior. Este conducto, que es el conducto auditivo externo, finaliza en una membrana que es la que obtura o es la que separa al oído medio del oído externo, que se llama membrana del tímpano o directamente tímpano, membrana timpánica, membrana del tímpano o tímpano. Bueno, nadie está completamente bien seguro de cuál es la función verdadera que tiene el pabellón auricular. Se piensa que es como una especie de campana que se encarga de concentrar todas las vibraciones acústicas
en el conducto auditivo externo, ¿no? Sería como un mecanismo de amplificación, de dirigir todas las vibraciones acústicas que llegan a esta parte del cuerpo para concentrarlas acá. Pero eso es lo que se piensa. El pabellón auricular está formado por cartílago, por repliegues de cartílago revestidos de piel. ¿Qué estructuras encontramos básicamente dentro del pabellón auricular? Bueno, esta cresta que se ve por acá, esa cresta que es la parte más externa del pabellón auricular, a esto se le llama hélix, hélix o hélice directamente. Hélix o hélice. Esta hélix está compensada por un segundo repliegue de cartílago, acá, que recibe el nombre de antihélix. Antihélix, ¿sí? O repliegue antihélico, es lo mismo. Hélix o hélice y antihélix o repliegue antihélico. Entre los dos encontramos una fosa, que se llama fosa escafoidea en la parte superior, y hacia inferior se continúa con el pliegue antihélico. Por debajo del antihélix, en esta parte superior, acá tenemos el cuerpo del antihélix y las dos ramas del antihélix, rama superior y rama inferior del antihélix. En el medio encontramos esa estructura que se llama fosa triangular. Por debajo de la rama inferior del antihélix vamos a encontrar todo esto que está acá, que se denomina concha del pabellón auricular. Concha del pabellón auricular, tiene ese nombre, bueno. En el español argentino no suena muy lindo esto que digamos, pero se llama así. Por debajo, si continuamos el reborde del hélix, vamos a encontrarnos con esto que se denomina lóbulo de la oreja. Lóbulo de la oreja. Y si continuamos con el cuerpo del antihélix, vamos a terminar en una pequeña como saliencia cartilaginosa que se toca muy bien, esto que está acá, que se denomina antitrago. El antitrago, ahora acá, ¿no? El antitrago ahí está prácticamente contrapuesto, opuesto, hacia anterior, por una saliencia de cartílago que pareciera como que va a obturar, que es como una solapita que tenés de cartílago ahí que pareciera que sirve para cerrar, ¿no? el conducto auditivo externo. Vos podés meter el dedito ahí y si te vas para adentro cerrás el conducto auditivo interno, el externo, perdón, que se llama trago, y que acá en el corte, este coronal que hicieron, no se ve el trago, quedaría acá el trago, que es un pequeño repliegue. Después se los muestro bien en una imagen completa. El trago, que es el límite anterior, y la concha del conducto auditivo externo, perdón, del pabellón auricular, forman los límites de una invaginación, de acuerdo de esta estructura, hacia el interior del hueso de la porción petrosa del temporal, que es el conducto auditivo externo. Este conducto auditivo externo, como ya dijimos hace un rato, está formado por 3 tercios. El tercio externo es cartilaginoso y muscular, y los 2 tercios internos está excavado dentro del hueso neumático de la porción petrosa del temporal. Finaliza a nivel de esa pequeña membranita que se llama membrana timpánica, que tiene una anatomía en particular, tiene diferentes zonas y todo eso, pero eso ya excede completamente a la profundidad de este curso. Y obviamente del curso de anatomía digamos, de neuroanatomía, eso ya es más de una rama más específica de la medicina que se llama otorrinolaringología, que estudia toda la parte auditiva. Y esta membrana que está acá, la membrana timpánica, es el límite entre el conducto auditivo externo y la caja del tímpano, que es el oído medio. En el interior del oído medio vamos a encontrar un espacio que podríamos decir que está vacío, que no tiene un contenido completo, pero que en su interior encontramos 3 huesecillos que forman una cadena de huesos conocida como cadena osicular, que de lateral a medial está constituida por el primer hueso este que está acá, que se llama martillo, que es todo esto que se ve acá, está la cabeza, el cuello, ¿de acuerdo? Y el manubrio del martillo, ¿ven? Manubrio, cuello y cabeza del martillo. Este es el primer huesecillo. Son muy chiquititos estos huesecitos. El manubrio del martillo es el que se articula o es el que se inserta en la membrana del tímpano.
Cuando un sonido viene por afuera y hace vibrar la membrana del tímpano, hace vibrar el manubrio, y el manubrio mueve el cuello, y el cuello mueve la cabeza. La cabeza del martillo está articulada a través de una articulación de tipo artrodia, una diartrosis del género de las artrodias, con esta parte del yunque que se llama cuerpo del yunque. La cabeza del martillo y el cuello del martillo están unidos a la pared de la ¿cómo se llama? La caja del tímpano a través de dos ligamentos, que se llaman ligamento lateral del martillo y ligamento anterior del martillo. Ligamento anterior, ligamento lateral. El ligamento anterior, este que está acá, se debate entre dos estructuras que se llaman cuernos. Eso que está ahí, ¿sí? Se llama cuerno lateral y ese es el cuerno anterior. Cuerno anterior del martillo y cuerno lateral del martillo. Acá aparecen como apófisis, pero el libro dice cuernos. La parte más medial del cuello del martillo tiene insertado un músculo que se inserta desde el martillo, bien, al borde superior del conducto, de la trompa auditiva, ¿sí? del revestimiento cartilaginoso de la trompa auditiva, de la trompa de Eustaquio. Esta que está acá. Es importante, este músculo se llama músculo tensor del martillo, o músculo tensor del tímpano, que es lo mismo. Bueno, por arriba de eso vamos a ver pasar un nervio, que es este que está acá, que es el nervio de la cuerda del tímpano, y que transporta la información gustativa del séptimo nervio craneal, que es el facial, hacia el núcleo gustativo en el interior del tronco encefálico. Bueno, este huesecillo, entonces, que dijimos que es el primero, se llama martillo, se articula a través de una artrodia con el yunque. El yunque está formado por un cuerpo y por esto que está acá, que se llama rama larga o rama descendente del yunque. La rama descendente del yunque se articula con la base o el cuello del estribo a través de una articulación también de tipo artrodia. Después vamos a ver que diferentes bibliografías mencionan diferentes cosas. ¿Ok? Quiere decir que hay bastante vibración acá en este punto, hay bastante deslizamiento. El cuello del estribo da lugar a estas dos ramas que tiene el estribo, que es la rama anterior y la rama posterior del estribo, que se insertan en la base del estribo, en esto que está acá, que es la base del estribo. El cuello del estribo está asegurado o está mantenido en su lugar a través de un pequeño músculo, un fascículo muscular muy chiquitito que se llama estapedio. Estapedio. Por debajo, inmediatamente del estapedio, vamos a encontrar un nervio, que es el nervio timpánico, rama del noveno par craneal, responsable de la inervación secretora de la parótida. Esta base que está acá, esa base del estribo, toma contacto con esta parte, que ya deja de ser oído medio, acá ya dejamos de tener el oído medio, el oído medio desapareció acá, y ya nos metemos dentro del oído interno, que es eso que se ve ahí. El oído interno está formado por tres partes. Esta parte que está acá, que es el vestíbulo hacia arriba tiene los conductos semicirculares, los tres conductos semicirculares, el superior, bien, el posterior y el lateral, y hacia abajo, hacia abajo, el vestíbulo se continúa con este caracol que está ahí, que recibe el nombre de cóclea o caracol. La parte más distal de la cóclea o caracol recibe el nombre de cúpula o helicotrema. Esto está ubicado en un espacio, en una excavación del hueso temporal, que se llama laberinto óseo del oído interno. En el interior del vestíbulo, ahí adentro, encontramos como si fuese una membrana que separa dos partes. Hacia arriba, un agujero que se llama utrículo y hacia abajo, un espacio que se llama sáculo. Hacia abajo el sáculo y hacia arriba el utrículo. El utrículo entra en contacto con los conductos semicirculares, y estos conductos semicirculares más el utrículo son los responsables del sentido del equilibrio, del sentido vestibular. En cambio el sáculo más las tres rampas, el helicotrema de la cóclea, constituyen el sentido de la audición, es decir, constituyen las estructuras cocleares del oído interno.
Si agarramos a esta cóclea, la desenrollamos, agarramos la cóclea, la desenrollamos y la cortamos para ver qué hay adentro de esta rama, ¿sí? qué hay adentro de este tubo que está enrollado, me voy a encontrar con lo siguiente. A ver, me voy a encontrar con eso. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una fetita de ese tubo que está enrollado. En el interior de ese tubo que está enrollado encontramos 3 rampas. La rampa vestibular acá arriba, la rampa media y la rampa timpánica. Esta rampa también se conoce como rampa coclear, es lo mismo. En la rampa coclear o rampa media hay un líquido que se llama líquido endolinfático. Y por la rampa vestibular y la timpánica circula líquido perilinfático. Endolinfático o endolinfa y perilinfa en los laterales. La rampa coclear, esta que está acá, o rampa media, está limitada por 2 estructuras. Hacia abajo, por esto que está acá, que se llama ligamento espiral, y la parte superior del ligamento espiral es la membrana basilar, y hacia arriba, esa membrana de tejido conectivo, eso que está ahí, que recibe el nombre de membrana de Reissner, o membrana vestibular. Quiere decir que la rampa media, esta que está acá, está limitada por esas 2 partes, por la rampa vestibular y por la rampa basilar, o membrana basilar, o como más te guste decir, es lo mismo. ¿Ok? En el interior de esta rampa coclear o rampa media, encontramos todo eso que se ve ahí, que se llama órgano de Corti. El órgano de Corti es el verdadero receptor de la audición. Cuando vos oís algo, se producen movimientos del líquido endolinfático, y ese líquido endolinfático que se mueve acá adentro mueve eso que se ve ahí. Esto que se ve acá se llama membrana tectoria. Membrana tectoria. La membrana tectoria está conectada con los estereocilias de las células sensitivas del órgano de Corti, que son esas cositas que se ven ahí, ¿ven? Ahí que se ven las estereocilias del órgano de Corti. Todas las demás células forman parte del sentido de la audición y modulan diferentes características, pero no son tan importantes. Las importantes son estas células que están acá, que tienen esos pelitos para arriba, que entran en contacto con la membrana tectoria. Entonces, cuando el líquido endolinfático pasa por acá, estimulado por la audición, por el movimiento cinético que genera la audición, se mueve esta rampa, y esta rampa al moverse, perdón, esta membrana al moverse se mueve, y eso mueve los pelitos, y estos pelitos generan apertura y cierre de diferentes canales iónicos en la célula. Los iones entran, activan eléctricamente la célula receptora del órgano de Corti, y eso dispara neurotransmisores sobre esta fibra que está acá. Esa fibra que está acá es la prolongación periférica de la primera neurona, que está ubicada en un ganglio que está acá afuera, que se llama ganglio de Corti. En el ganglio de Corti tenemos la primera neurona de la vía auditiva. Esta primera neurona, esta rampa de acá, se llama membrana tectoria, o esta rampa, decís vos. Esta es la rampa vestibular, la rampa timpánica y la rampa coclear o rampa media. Después les queda el video, chicos, así que ni se calienten, porque si ahora no están procesando nada. Bueno. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se entendió lo que hay adentro de ese órgano de Corti? Es decir, ¿qué hay adentro de la cóclea? Es medio un quilombito, ¿no? Bueno, quiere decir que ahí adentro de este tubo que está enrollado sobre sí mismo formando el caracol, tenemos todas esas cosas que vimos recién. Tenemos la rampa media, tenemos la rampa timpánica, la vestibular, y dentro de la media tenemos, bueno, la membrana basilar, la tectoria, el órgano de Corti. Ok. Tanto esta parte, que es la cóclea, como esta parte que está acá, que es la parte utrículo semicircular, que es la parte que está formada por el utrículo, por los conductos semicirculares, en estas 2 partes están alcanzadas por el octavo par craneal. El octavo par craneal, el nervio vestíbulo coclear, tiene 2 porciones. Tiene una porción inferior, que es la porción coclear, y tiene una porción superior, que es la porción vestibular, o porción estatoacústica. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa entonces con la información que viaja por estas 2 regiones? Vamos a continuar con este gráfico acá, y lo vamos a meter dentro del tronco encefálico. Entonces vamos a terminar de completar este esquema.
¿Están muy cansados? Bueno, chicos, me alegro. Sí. Me perdí un toque con el ganglio de Corti. ¿Es vestibular y coclear o solo coclear el ganglio de Corti? Es solo coclear. Ahora vemos, porque el vestibular tiene otro nombre que es ganglio de Scarpa. Ah, entonces no me perdí, está muy bien. Ok, bueno. A ver, vamos a intentar descifrar esta vía, que es la vía más compleja de todas las vías sensitivas que encontramos, ¿ok? Así que la cuestión es la siguiente. Tengo que poner acá el dibujo, ahí está. Ya estoy re quemado, chicos, ya no me da más la cabeza. Bueno, los receptores de la vía auditiva están ubicados ahí adentro. Acá está el receptor, ¿no? ¿Cuál es el receptor entonces? Vamos a ponerlo acá. El receptor de la vía auditiva... Le prometían a Paula que iba a hacer las cosas más grandes y se las estoy haciendo más chiquititas. No se haga problema, profe, si ahí se ve. Ah, bueno. Bueno, los receptores entonces, la vía auditiva, para hacerlo bien puntual, son las células, como dice el libro, estereociliadas, pues son estereocilias, del órgano de Corti, del órgano coclear. Esto está dentro de la cóclea del oído interno. Cóclea del oído interno. Si querés ser bien puntual, bueno, tenés que escribir eso, ¿no? Células estereociliadas del órgano de Corti en la cóclea del oído interno. Esto se encuentra dentro de la rampa coclear o rampa media, como más te guste decirlo, es lo mismo. Bueno, estas células que están acá están alcanzadas, bien, por, vos acá tenés, esa es la rama coclear, ¿no? Que se estaba metiendo ahí dentro de la cóclea. Y ahí tenés la formación de un ganglio que va a recibir el nombre de ganglio coclear. Entonces, ahí tenés el ganglio coclear, que acá no entró en este preparado, lo cortaron antes al ganglio coclear, ¿de acuerdo? Pero vos sabés que ahí adentro del ganglio coclear tenés las neuronas bipolares que emiten la prolongación periférica que ingresa dentro, ¿de acuerdo?, del oído interno, y la prolongación central que pasa por dentro del octavo nervio craneal y que se mete a través del origen aparente del octavo nervio craneal dentro del tronco encefálico. ¿Comprenden esto? Es casi siempre lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el origen aparente del octavo nervio craneal? Origen aparente junto con el 7 y el 7,5. El surco supraolivar. ¿Se acuerdan del surco supraolivar que separa la protuberancia del bulbo? Bueno, ahí adentro. En este ganglio coclear entonces está la primera neurona de este circuito auditivo, de la vía auditiva, que es lo que estamos describiendo acá. Vía auditiva. Uy, Dios. Letra no muy lejos de mejorar, va empeorando segundo a segundo. Bueno. Receptor. Prolongación periférica, primera neurona en el ganglio coclear, célula bipolar del ganglio coclear, prolongación central. La prolongación central esta va a formar la raíz coclear del octavo par craneal. ¿Entienden? La raíz coclear. Porque después este octavo par craneal también tiene la raíz vestibular, que vendría acá arriba, pero eso lo vemos para más adelante. Bueno, esta fibra, una vez que entró adentro del tronco, va a ir a buscar dos núcleos. Un núcleo que se encuentra ahí atrás y un núcleo que se encuentra un poquito más acá adelante. El núcleo que está acá atrás se llama núcleo coclear dorsal. Núcleo coclear dorsal. Y el que está acá adelante
recibe el nombre de núcleo coclear ventral. Quiere decir que básicamente esta fibra, esta prolongación central, se va o para el núcleo coclear dorsal o se va para el núcleo coclear ventral. Estos núcleos coclear dorsal y coclear ventral son la segunda neurona de la vía auditiva. Son la segunda neurona de la vía auditiva. Una vez que relevamos información en esta segunda neurona de la vía auditiva, núcleo coclear dorsal y coclear ventral, ahora viene algo que es bastante frecuente en esto, que es lo siguiente. Las fibras de la vía coclear dorsal, mejor dicho, de este núcleo coclear dorsal, se decusan contralateralmente y ascienden para llegar a una tercera neurona en la protuberancia, pero contralateral. ¿Entienden esto? ¿Mm? ¿Por dónde ocurre la decusación de estas fibras? La decusación ocurre por la estría acústica del piso del cuarto ventrículo. Y la fibra, una vez que atravesó la estría acústica del piso del cuarto ventrículo, llega a la tercera neurona contralateral, que está ubicada en un núcleo muy importante de la protuberancia que se llama cuerpo trapezoide. Cuerpo trapezoide. En cambio, las fibras que llegaron al núcleo coclear ventral relevaron sinápticamente ahí, y desde este núcleo coclear ventral parte una fibra que no se decusa, que asciende homolateralmente, que asciende sin decusarse, estría acústica, que asciende homolateralmente sin decusarse, y que llega a una tercera neurona homolateral que es diferente a la contralateral. La tercera neurona homolateral está ubicada en un núcleo que se llama núcleo olivar superior. Entonces, la tercera neurona homolateral es el núcleo olivar superior. Y ahí llegan las fibras provenientes del coclear ventral. En cambio, la tercera neurona contralateral, que es la más importante, es en el cuerpo trapezoide contralateral. Y ahí vienen las fibras del núcleo coclear dorsal, que es el núcleo más grande, a donde llegan mayor cantidad de fibras. A partir de acá, la vía auditiva, bien, cambia morfológicamente, es decir, a partir de este momento la vía auditiva, todo lo que tenemos de un lado y lo que tenemos del otro es diferente. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a pasar que las fibras de esta tercera neurona ascienden y llegan al tálamo, como siempre, ¿no? Llegan al tálamo. Encuentran su cuarta neurona en el cuerpo geniculado medial del tálamo. ¿Se acuerdan que la vía óptica iba al cuerpo geniculado lateral? Bueno, la vía auditiva va al cuerpo geniculado medial. ¿Y cómo hace para ir desde acá hasta acá? Va a través del lemnisco lateral. ¿Se acuerdan que al principio me preguntaron qué pasaba con el lemnisco lateral? Bueno, ese es el contenido del lemnisco lateral. Esta fibra que va acá, de la tercera neurona a la cuarta neurona. ¿Ok? Una vez que relevamos información en el cuerpo geniculado medial del tálamo, de acá parten fibras que van a la corteza auditiva, la quinta y última neurona. De la corteza auditiva, esta va a ser la quinta neurona, corteza auditiva primaria, áreas 41 y 42 de Brodmann, claro, 41 y 42 de Brodmann, esto es en la circunvolución temporal superior del lóbulo temporal. ¿Y cómo hacen las fibras para llegar a este lugar? Bueno, tienen que atravesar, como ya vimos anteriormente, el brazo posterior de la cápsula interna. ¿Qué sector? ¿Cuál es el sector por donde pasaban las radiaciones auditivas, que son estas que están acá? Sector sublenticular. ¿Cómo? Este pasa igual por la corona radiada, ¿verdad? Claro, pero antes de la corona radiada pasa por el sector sublenticular del brazo posterior de la cápsula interna, después de ahí pasa por la corona radiada y llega a la corteza finalmente. ¿Comprendieron esto o no? Es un bailecito, lo sé, pero bueno, es lo que hay, chicos. Ok, vamos a ver qué pasa homolateralmente. Homolateralmente, la tercera neurona homolateral ubicada en el núcleo olivar superior
envía fibras que ascienden y que llegan a una cuarta neurona diferente a esta cuarta neurona, ubicada en el colículo inferior. Colículo inferior del mesencéfalo. Esta sería la cuarta neurona homolateral. Entonces, en la cuarta neurona homolateral llega al colículo inferior. Y del colículo inferior parten fibras que llegan a la corteza auditiva primaria y a la secundaria, áreas principalmente 41, 42 y parte del área 38 también, homolateral por supuesto, luego de haber pasado por el mismo lugar que antes. Brazo posterior de la cápsula interna, sector sublenticular, corona radiada, etcétera, etcétera. Esta vía es mucho menos importante y es una vía integrativa. Esta vía sirve para integrar el fenómeno auditivo con otros tipos de áreas que se encargan de procesar, digamos, otras, ¿cómo se puede decir? Otros aspectos del sonido. El aspecto emocional del sonido. Es decir, estas áreas se comunican con el sistema límbico. Esto se asocia a la memoria a largo plazo, se asocia con las emociones, se asocia con un montón de cosas. Esta otra de acá. Ahora, la que procesa el sonido propiamente dicho es esta que está acá. Es la vía coclear dorsal. Esa es la auditiva propiamente dicha. Bueno, gente, ¿comprendieron o no? ¿Cómo vamos, chicos? Sí, la ventral posee 5 neuronas. La corteza auditiva primaria homolateral es la quinta neurona, ¿no? Que estaría acá. Me olvidé de escribirlo, hay quinta neurona. El núcleo 3 homolateral es el núcleo libar superior. Bueno, gente, vamos a cortar acá. Nos quedaron 2 vías más, que es gustativa y olfatoria. Las dejamos para mañana, las repasamos rapidito, son bien cortitas. El tema es que no me puedo extender tanto hoy. Así que bueno, los que tengan ganas se quedan conmigo. Vamos a hacer el Kahoot. Vamos a distendernos un ratito, 10 minutitos más. Jugamos al Kahoot a ver cómo sale hoy el podio. Y cómo se llama. Y bueno, y seguimos mañana, ¿les parece? Profe, perdón, la cuarta neurona ¿cómo se llama? Del núcleo coclear ventral sería ¿cuál? El colículo inferior del mesencéfalo. ¿La homolateral decís vos? Sí, correcto. Sí. Este colículo inferior antes se llamaba tubérculo cuadrigémino inferior.